¿Cuántos están contentos? Dígale eso a su cara: estoy contento. Le puede sonreír a su hermano a un lado, al otro lado. No lo coquetee, solo salúdelo. Esta mañana tengo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Estoy seguro, convencido de que si usted pone esta palabra por obra, a usted le va a ir bien. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Le voy a enseñar el camino de la bendición y de la prosperidad en esta mañana, por una senda preciosa que hombres de Dios caminaron antes que nosotros, dándonos un ejemplo de cómo prosperar. Y vamos a hablar de su momento. Una pequeña oración. Padre, gracias en esta mañana. Trae sabiduría del reino a nuestras vidas para compartir, para aplicar, para llegar a la estatura de Cristo, Señor. Gracias porque estamos con vida y podemos adorarte a ti, Señor. Gracias por la palabra. Instrúyenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Empecé el día jueves, pero voy a repetir parte del mensaje del jueves, porque si no usted se va a quedar sin dos elementos que los necesita, ¿verdad? Y hoy voy a dar el tercero de 10. Es decir, solamente voy a compartir 3 en esta mañana. Estoy hablando del sueño al destino, de un sueño que Dios pone en nuestras vidas. Y yo creo que ese sueño Dios ha puesto en cada ser humano el momento de la concepción, el momento que Dios te creó. Dice la Biblia en el Salmo 139 que Él escribió todas las cosas, ¿sí?, que te iban a acontecer a ti en la vida. Y dentro de eso hay un propósito. Y el otro hermano, tú estás aquí con un propósito. Y no te estoy diciendo aquí en la iglesia, te estoy diciendo aquí en la vida, con un propósito. Y todos somos diferentes. Así que Dios es el que pone los sueños. No digo todos los sueños. Hay sueños de la carne, pero también hay pesadillas provocadas por los frijoles que comes en la noche, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa. Pero los sueños de Dios o el sueño de Dios debe cumplirse en un día en tu vida. Ahora, para que se cumpla, porque yo entiendo que Jeremías 29 dice que realmente Dios quiere bendecirme de una manera increíble, ¿verdad?, para tener un futuro y una esperanza. Es decir, que el plan de Dios siempre fue bendecirnos. Siempre fue el plan de Dios bendecirnos y que logremos alcanzar el destino y propósito por el cual estamos aquí. El problema no está allí, el problema radica en nuestro carácter. Que Dios tiene que trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. Él tiene que moldearnos, porque el plan perfecto de Dios es llevarnos a la estatura de Jesucristo, un varón perfecto. Usted puede decirme: pastor, pero qué difícil debe ser llegar a la estatura de Cristo. Bueno, eso usted lo piensa, pero el Señor no lo piensa así. El Señor va a trabajar contigo en el carácter tuyo para llevarte a la estatura de Cristo. Pero tienes que permitirle. Tú decides si quieres que Dios trabaje en tu vida o no. Siempre voy a recordar aquella canción. Yo le cantaba con tanto fervor cuando cantábamos en la iglesia, ¿verdad? Cántala, ya que me estás ayudando. ¿Cómo iba? Yo te amaré. Sí. Y te adoro, no importa lo que pueda venir. Págate. Entonces el Señor dice: me la cantas. Está bien, está bien. Vamos a ver cuando viene la prueba. En la escuela de Dios hay muchas pruebas. Quiero referirme hoy en Génesis a la vida de un hombre, de José. Tiene un sueño, no uno, 2 sueños, ¿verdad?, que Dios ha puesto en la vida de él. Apenas tiene 17 años. 17 años tiene un sueño. Dios va a llevar a través de la vida de José, a través de las pruebas de la vida de José, va a llevarlo a un varón perfecto. Pero no es de un día para otro, no, hermanos.
Pasan más de 25 años, llega a la edad de 45 años cuando se cumple el sueño que Dios le había dado a José. Eso es un tiempo, ¿verdad? Pero es el tiempo que Dios requiere, no siempre el mismo tiempo, pero es el tiempo que Dios requiere para trabajar en tu vida y mejorar tu vida para cumplir correctamente el propósito de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir a Génesis, pero antes de eso, yo creo que Él nos ha dado y a través nuestro va a conquistar nuestro corazón para darnos el sentido y el propósito en nuestras vidas. Y para eso necesitamos tres cosas. La primera, conocer el sueño de Dios. Yo puedo más o menos darme cuenta por dones y talentos hacia dónde Dios quiere llevarme. Pero yo necesito conocer el sueño de Dios, porque yo no quiero vivir para mis sueños, quiero vivir para los sueños de Dios. Segundo, desarrollar el carácter, aunque eso implique superar las pruebas que tenga por delante. El Señor, cuando uno dice: Señor, trabaja en mí, Dios dice: encantado de la vida, te va a doler, pero vas a salir mejorado. Y tercera cosa, alcanzar el destino que Dios ha preparado para mí. Efesios capítulo 4:13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el Señor Jesucristo pasó, Él caminó por eso, vino del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz nuevamente al Hades y del Hades al cielo, y todavía no ha terminado, porque un día Él será nuestra luz eterna. Ya no habrá más iglesia, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Es decir, que todavía el trabajo de nuestro Señor sigue y continúa. Y si en Él continúa, ¿cómo no va a empezar y terminar la buena obra por la cual nos ha llamado a nosotros? Entonces voy directamente a Génesis capítulo 37 y versículo 5. Jacob, se lo cuento, tiene varios hijos, pero los dos últimos, con la mujer que él amaba, es José y Benjamín. Dice la Biblia que los tuvo en su vejez, y que José era el mimado de él, era su preferido. José era el preferido de los hermanos, y los hermanos por esa razón no lo querían. No lo querían. ¿Quién quiere a un niño mimado? ¿Quién quiere un niño mimado? Y no solamente mimado, malcriado y chismoso. Era un chismosito. Dice la Biblia que todo lo que hacían sus hermanos, él se lo contaba a sus padres. Y más que seguro, desde su perspectiva, aumentaba el chisme. Entonces ya se lo imagina, y encima le regalan una túnica de colores. No sé de dónde se la trajo, si de París, de algún lado. Pero yo me imagino a ese niño con una túnica viniendo: papi, hicieron eso. Y los hermanos dicen que no lo querían, lo odiaban. Así dice literalmente la Biblia. Es decir, él tenía que pasar la primera prueba, que es la prueba del orgullo, que todos debemos pasar, porque todos tenemos algo de José en nuestra vida, porque todos nos sentimos superiores a alguien. Todos los que estamos aquí en algún momento se ha sentido superior a otro. Ya se lo he dicho varias veces, no importa que se lo diga una vez más. Pero si en el mercado la gente dice: un longo me longueó siendo más longo que yo, está mirando con orgullo a otro, le está mirando como inferior a él, pues. ¿No es cierto? Es que él no es de mi raza, él no es de mi tipo. Eso es orgullo. Cuando no paras de hablar y crees que siempre tienes la razón, aún cuando Google te dice que estás equivocado, tú dices: Google está equivocado y yo tengo la razón. Es que eres un orgulloso. Gracias por reírte.
Dejad que los niños vengan a mí y mándalos para la clase de niños. No, puedes quedarte. Entonces estamos llenos de orgullo. Llegamos a la iglesia y ya no somos más chismosos, ¿verdad? Mis chismositos. ¿Acaso no nos reunimos en la casa y hablamos de alguien? Después del almuerzo tenemos que comernos a alguien más. Y la lengua comienza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos mejor que él, pues. ¿Por qué no vos tomas esas decisiones? Yo tomaría mejores. Orgullo. ¿Por qué hacen esto? Orgullo. Siempre pensamos que nosotros tenemos mejor idea. Y Dios tiene que trabajar. Lo primero que Dios trabaja en nuestras vidas es el orgullo. Eso le impide a Dios bendecir y alcanzar el sueño que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios va a trabajar con tu orgullo. Y es difícil porque Dios nos pone pruebas en el caminar para probar lo que hay en nuestro corazón. Y entonces ahora viene José, encima que es odiado, viene a contarles un sueño a sus hermanos. O sea, imprudente por orgulloso. Es que soñé que tenía un manojo de trigos ahí y habían otros triguitos por ahí. Y mi trigo se levantaba y el de ustedes se arrodillaba ante el mío. Imagínense los hermanos. Dice que ahora lo odiaban más. Ese se va por ahí, riéndose de los hermanos posiblemente con su túnica. Y los hermanos, con este no se puede. Y de repente aparece de nuevo y dice: ahora tuve otro sueño y se los cuento. Ahora el sol y la luna y las estrellas venían delante de mí y se arrodillaban delante de mí. Y entonces el padre le dice: ¿y estás pensando que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Odioso, ¿verdad? Y entonces dice que el padre se quedó pensando en esto. Así que un día los hermanos de José van a pastar como acostumbraban con sus ovejas a algún lado. El padre dice: llévales estos alimentos, anda a ver dónde están. Y va a José con su tuniquita y saltando, brincando por ahí, a encontrarse con sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo miran de lejos, lo reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Por la túnica de colores. Dice: y pensaron matarlo. O sea que la cosa aquí no era simplemente te odio, ñaño, sino que te voy a matar. Y de veras. Y entonces planifican matar a su hermano. Rubén, que está entre los hermanos, dice: no lo vamos a matar, no lo matemos, echémoslo en este pozo. Y lo botan a José en el pozo, cogen la túnica, la manchan de sangre y le dicen al padre que un animal salvaje lo había matado, lo había devorado. Antes de la caída, ¿qué dice la Biblia? Viene la altivez de espíritu. Entonces, cada vez que tú tienes un orgullo sobre lo que tú piensas que eres, y ya eres un hijo de Dios que ha aceptado a Cristo, el proceso es el pozo. Porque en el pozo la única manera de salir es hacia, y tenemos que mirar hacia. Y muchas veces nosotros estamos buscando la manera de salir de un problema en vez de consultar con Dios. No voy a levantar mis ojos a los montes de donde viene mi socorro, sino del que hizo los cielos y la tierra. Tengo que mirar al Señor, y el Señor quiere que en el pozo dependas de Él. Pero no lo hacemos. No lo hacemos de esa manera. Buscamos otras maneras siempre en nuestra fuerza. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando somos débiles es que Dios es fuerte en nuestras vidas. Pero en el pozo Dios nos enseña que no tenemos que cometer los errores que ya hemos cometido en el pasado. Es decir, estás endeudado, estás con problemas, estás en el pozo.
Y cuando estás en el pozo, necesitas mirar arriba y el Señor te dice: te voy a enseñar a no volverte a endeudar. Porque esa decisión no la tomó Dios, la tomaste tú. El Señor te dice: ¿qué tengo yo que ver con tu Mastercard? ¿Qué tengo yo que ver con tu Visa? Es que, Señor, en tu nombre compré. Mentira. Tú sentiste que con American Express eres el hombre del mundo, pero sabes que tienes que pagar, y con intereses. Y entonces estás en un problema, estás en el pozo. ¿Por qué? Porque tomaste malas decisiones. No contestaste bien a tu esposa. La Biblia dice que la blanda respuesta quita el enojo. No lo hiciste de esa manera, no lo hiciste de la forma bíblica, sino que contestaste bruscamente y ahora tienes un problema conyugal y quizás divorcio. Estás en el pozo. No supiste cómo educar a tus hijos y eso te lleva al pozo de la desesperación, de las relaciones. Vienes porque a la iglesia por muchas razones la gente llega, pero normalmente llegas en el pozo. Pero hay que superar esa etapa, hay que salir de esa etapa. No te puedes quedar en esa etapa. ¿Cuántos confían en el Señor? Y entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor. En el pozo no es el lugar. Escúcheme, tú dices: yo confío en el Señor, pero lo último que haces es confiar en el Señor. Dices: antes de yo sé que estoy con algún problema y algo en mi vida, me han hecho brujería, dice la gente. Andan con lacito rojo por ahí. Y quizás antes de llegar a la iglesia pasan por ahí, por mi casa hay una mujer que pasa la ruda. Ya que después ore el pastor, pero por si acaso que me pasen la ruda, el perejil y el culantro. Eso no es confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar. Dile a tu hermano: hay que confiar en el Señor. Voy a mirar hacia arriba. Señor, tú eres el único que me puede sacar de este pozo. Y dice la Biblia que Dios estaba con José en el pozo. Mire esto. Porque la segunda prueba es la del pozo. Recuerde, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Si Dios permite el pozo, hermanos, es para que aprendamos a buscarlo a Él, a depender de Él con todo nuestro corazón y no de nuestras relaciones, ni conexiones, ni habilidades, ni talentos. Esto es igual que el desierto. Deuteronomio 8, versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló. ¿Qué tiene que hacer Dios para quitarte el orgullo? Es humillarte, porque Él mismo se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Y Él necesita humillarnos. Mire, ¿para qué? Y dice: y te puso a prueba para revelar tu carácter, porque cuando te pinchan es donde sale tu carácter. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ese joven? Pastor, me está comentando y de repente no solo un ajo se le salió. Yo estaba mirándolo al muchacho. Juan me dijo, y hace así: ups, se me salió, pastor. Yo le digo: se salió porque estaba adentro. Porque en la presión sale lo que eres. Si alguien te grita de un carro a otro, ahí es donde voy a ver qué va a salir de ti. Y Dios dice: te voy a humillar, te voy a poner esta prueba, a ver si pasas. Y entonces ahí, y Dios dice: te voy a llevar, te voy a humillar para ver qué hay en tu carácter y que tú reconozcas qué hay en tu carácter. Y eso es difícil, ¿o no? Es que no saben quién soy yo. Orgullo al pozo, rápido. Dice: te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¿Qué dice? Si en verdad obedecerías. Obediencia, diga conmigo: obediencia. Entonces sales
de la segunda prueba. Has confiado en Dios, Dios está contigo, sales del pozo y Dios te lleva al palacio. Significa la administración. ¿Cómo vas a administrar lo que ahora Dios te va a dar? Al principio los hermanos querían matar, pero terminaron vendiéndole unos madianitas. Los madianitas llevaron a José a Egipto y lo dejaron allí. Sigamos leyendo. Génesis 39:2. El Señor estaba con José. ¿Con quién estaba el Señor? ¿Y José estaba con quién? Por eso tenía éxito. Ojo. En todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. Eso es todo lo que hacía Potifar ahora. Con alguien que Dios bendice. Dios estaba con José en el pozo y estaba con José ahora en el palacio. Definitivamente, hermanos, la presencia del Señor era sobre su vida y eso hacía en todo lo que su mano toque sea de prosperidad. O como dice esta versión, José tenía éxito. Dios bendijo la casa de su jefe, un incrédulo a causa de José, y Potifar se da cuenta de eso. Así que me surgen algunas preguntas. ¿Será que Dios bendice tu empresa o a tus jefes porque tú estás allí? ¿Será que ellos reconocen que tú eres la causa de la bendición de la empresa? Un día me llamaron del grupo El Juri, hace unos años atrás. Yo tenía 3 muchachos de aquí, de la alabanza, que trabajaban allí. Y me llamaron para preguntarme si tenían más de estos. Así. Oiga, disculpe, usted es el pastor Jimmy, sí, yo soy. Oiga, aquí trabajan unos 3 hermanitos, me dicen. ¿No tendrá más de esos que vengan a trabajar acá? ¿Era o no era un buen testimonio? Imagínense qué alegría para mí. No sentí orgullo, sino al pozo. Sino una alegría, decir, hermano, uno tiene que ver si que eres fiel en lo poco, en lo mucho te pone Dios. ¿Sabe? La mentira más grande que el diablo te puede decir a ti: no seas cepillo de tu jefe. Eso te dicen los vagos, los que no quieren trabajar. Ahora, para lo poco que te pagan, siempre van a pagar poco, porque son vagos. Pero cuando tú te esfuerzas en todo lo que haces, entonces la presencia de Dios va, porque lo que le bendecía a José era la presencia de Dios. Entonces descubrimos que la presencia de Dios trae bendición. Y cuando Dios está contigo, todo se te abre. Las puertas se abren. Entonces eres el mejor trabajador de la empresa. ¿A quién se le ocurre votarte? Tú le dices, me voy. No te vayas. No, es que sí, me están pagando. No, yo te pago más, no te vayas. Porque tú nunca estás cobrando el sobretiempo. No estás mirando la hora para salir corriendo de tu empresa. Sino que le dices a tu jefe, si quiere le puedo ayudar en esto también. Si quiere vengo el sábado. El domingo no, porque es el día del Señor. Pero estoy dispuesto a lo que usted necesite. Los otros te dicen cepillo. No, tú estás administrando lo que Dios te ha dado. Porque si tú eres fiel con lo ajeno, Dios te dará lo tuyo. Esa es la medida como Dios mira nuestras vidas. Trabajas más que los demás. La gente siente que cuando tú trabajas hay bendición. Se preguntan, ¿qué tiene este? Porque él viene, mire hermanos, yo le voy a decir algo, de verdad se lo digo. Donde yo voy, me siento un rato,
Los dueños no quieren que me vaya porque dicen, tú vienes, te sientas y comienzo a vender. Yo le dije a un amigo mío hace unos años atrás, no, si quieres que yo me quede aquí me tienes que pagar sueldo. Y me siento el rato que tú quieras. No uno, hermano, si fuera uno, bueno, sería casualidad. Hace un par de días me fui para acá, donde venden motos aquí cerquita. Tenía que comprar un pequeño repuesto de la moto y me puse a conversar con esta persona y estuvimos un buen rato hablando y me dijo, no hemos vendido. Yo le dije, pero esta moto es linda, esta moto ya se tiene que vender. Me dijo, no se ha vendido. Le dije, bueno, está bien. En ese momento que hablábamos, alguien llamó por teléfono, se puso a hablar y yo dije, me voy y me fui. El día de ayer, cuando fui contigo, Diego, entramos en ese mismo lugar y él salió y me dijo, ¿sabes que apenas tú saliste, la llamada fue para comprarme esa moto? Y yo le dije, mis espaldas. La bendición de Dios, le dije. Esa es la bendición de Dios. Entonces la gente tiene, mire, le voy a contar algo. No le cuente a muchos, porque como somos chismositos. Hace unos años atrás, mucha gente me veía que tenía una moto y después otra moto y luego otra moto. ¿Por qué tiene usted tantas motos? Bueno, no tengo tantas, tenía una. El asunto es que venía la gente cuando yo compraba una moto, gente común, no gente de la iglesia, y me decía, véndame su moto. Yo le digo, ¿para qué quiere mi moto? No, véndame su moto. Digo, pero si hay motos, se va y compre. Y me pagaban más de lo que yo pagaba. Y yo preguntaba, ¿y por qué me estás pagando más? Es que hay. Me dice, porque lo suyo es bendecido. ¿Usted puede creer que la gente me compre porque piensa que lo mío es un testimonio? No. Lo suyo es bendecido. Le digo, sí, pero el que maneja también es bendecido. Compra lo bendecido, pues te puedes matar si no eres bendecido. Tienes que comprarme a mí con moto y todo. Así que yo te la manejo si quieres. Pero la gente tiene que reconocer que Dios está contigo. Y cuando reconocen es porque estás caminando en el camino del Señor correcto. La única manera de calificar para que Dios te dé lo tuyo es siendo fiel con lo ajeno. Dice la Biblia que José era próspero, pero ¿sabe lo que significa próspero en hebreo? Vente tú. No, tú mejor. Párate acá. Aquí, mirando para allá. ¿Sabe lo que significa próspero? Quédate quieto ahí. No, quédate quieto ahí. Obedece. Mire lo que significa próspero. En hebreo, empujar hacia adelante. Y esto es lo que Dios hace. Te voy a hacer próspero. Camina. Te llevo a la prosperidad. Vamos. Esto es prosperidad. Dios te está llevando hacia el futuro, pero Él está contigo empujándote. Gracias, hermano. Eso es prosperidad. Entonces lo que Dios quiere es empujarte hacia tu éxito. Pero a veces las personas dicen, pero pastor, prosperidad no, es que no me gusta. Hermano, ¿sabe por qué? Porque hay una doctrina falsa de la prosperidad que piensa que todo es dinero. Pero la prosperidad, hermano, es estar en el centro de la voluntad de Dios y todo lo que haces, todo prospera. Amén. Entonces prosperidad no es una mala palabra, está llena la Biblia de prosperidad. Génesis 26:12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Eso es prosperidad. Y mire lo que dice. Y cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Quién lo bendijo? ¿Y por qué lo bendijo? Porque el Señor tenía su presencia sobre Isaac. Entonces lo bendijo. Dice, se hizo, versículo 13, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Es decir, que Dios bendijo a Isaac y fue próspero, pero sigue siendo el deseo de Dios. Hay demasiados, escúcheme, hay demasiados versículos sobre esto. No le puedo leer, pero me voy al Nuevo Testamento. Juan 3:2 dice, amados del Centro Cristiano de Cuenca, eso lo pongo yo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas aparte de eso salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Diga conmigo, prosperarme.
Es lo que Dios quiere, prosperarte, ¿sí? José prosperaba porque Dios estaba con él. Génesis 39:2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Entonces la clave, anote esto, la clave para la prosperidad, número 1, es la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren prosperar? Necesitas dale un aplauso al Rey. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Pero número 2, para que la presencia de Dios esté con usted, necesita algo más. ¿Sabe lo que necesita? Obediencia. Solo cuando somos obedientes es que la presencia de Dios está con nosotros. La Biblia dice que es la obediencia. Segunda de Crónicas, versículo 17:3 dice: el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas de hacerse pasar la ruda. Eso es una traición a Dios. La verdad es que tenemos que pensar quién es nuestro sanador. Entonces, un asunto de obediencia. Josafat siguió el ejemplo de sus padres y obedeció toda la palabra de Dios. Josué dice lo mismo: pon por práctica la palabra de Dios. Dios pone delante de nosotros siempre la bendición y la maldición y dice: escojan la bendición y vivan, no escojan la maldición. Es decir, nosotros escogemos si queremos andar en obediencia o no. Usted escoge. Dios está diciendo: escoge y te voy a bendecir, pero sé obediente. Le dice el Señor: a mí no me interesa que me traigas esto o me traigas el otro o vendas tu casa y traigas. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú seas obediente, porque en un momento de la vida vas a tener que hacer lo que Dios te mandó a hacer, y tú eres el único que puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer. Yo no puedo hacer lo que tú haces. Entonces Dios quiere que vayas pasando, que administres bien en esta prueba, porque te va a dar mucho más de lo que puedas imaginarte. Pero no te va a dar mientras no seas obediente. Cuando eres obediente es que la bendición de Dios comienza a llenar mi casa de bendiciones. Isaías capítulo 1 versículo 19 dice: si tan solo me obedecen. Mire, si tan solo me obedecen. ¿Qué es eso? Es como algo tan sencillo. Dios rogándonos a nosotros: mira, mijo, si me obedeces, te voy a bendecir abundantemente. Entonces, no sé. Saben, a veces tenemos más fe. Ya voy para allá, ya lo voy a decir. Pero mire esto: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Era una sociedad agrícola. Lo importante era tener para comer. No estabas diciendo: Señor, este año me voy a comprar un Mercedes nuevo. No había necesidad. Había necesidad de comer. La riqueza se medía ahí también por la cantidad de granos que podías acumular, por los territorios y terrenos que tenías para sembrar. Dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero mire, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Es decir, en otras palabras, el enemigo, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, tendrá autoridad sobre nuestra vida. ¿Por qué andamos así? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Ya me acordé de la canción de niño: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso vino un pez tan grande y ¡zas!, se lo comió. Me acordé de la niñez. Porque nos enseñan a ser obedientes, pero no. Y mire lo que dice: es como un sello
Cuando le habla a Isaías, Isaías lo dice, pero mire cómo termina, dice: yo, el Señor, he hablado. ¿Qué quiere decir el Señor? Escúchenme, les quiero bendecir. Dile a tu hermano: Dios te quiere bendecir. Dile a tu esposo, a tu esposa: Dios me quiere bendecir. Hermano, es como que Dios te quiere bendecir y tú huyes de la bendición. No me bendigas, no quiero. Pero Dios quiere bendecir. El plan de Dios es bendecirte. ¿Por qué no nos bendice? Por desobedientes. Mire esto. La clave de la obediencia es la fe. La clave de la obediencia es la fe. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos más fe en la llave de agua caliente que en la Biblia? Se lo demuestro. Así de sencillo. Usted viene de mañana, por supuesto si se baña de mañana, o si se baña. Usted viene, abre la llave de agua caliente, se va para su cuarto, se queda desnudo. Y uno dice: ¿por qué te desnudas? Está en el agua fría. No, ya está caliente. Y va y se mete. ¿Y por qué te metiste tan? Porque sabías que el agua caliente, cuando abres, sale caliente. ¿Sabías? Eso es fe, ¿no? Abre y va a salir agua caliente, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios me dice, no sé si sea verdad. Cuando la Biblia dice: probadme ahora en esto, ahí les voy a tocar la llaga. Probadme ahora en esto. La única vez que Dios te dice que te va a probar. No hay otra parte de la Biblia que te dice: te voy a probar. A ver, dice: probadme ahora en esto para ver si no te bendigo. Trae los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios y que haya alimento en mi casa, y entonces te bendeciré abundantemente. Y uno dice: será, la llave caliente sale agua, pero de la Biblia. Pero decimos que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Si tienes fe, vas a obedecer, pues. Porque la obediencia viene por la fe. No puedo obedecer si no tengo fe. Es como un niño que esté en un filo de una piscina y el papá dice: salta que te voy a coger. Suéltate, dale, tírate. Y el niño se tira, ¿por qué? Por fe. Acá si le dice: si no, vas a ver cómo te pego, mocoso, se va a tirar por miedo. Y hay otros padres que le dicen: tírate, y se hacen a un lado, y cuando el niño está ahogando dice: te enseño esto para que desconfíes de todo el mundo. Hay diferentes enseñanzas, pero Dios no hace eso. Dios quiere que tengamos fe en su palabra. Para que, hermano, para poder obedecer necesitamos fe. Saber que esto es real. Entonces, cuando Dios me pide algo, soy obediente. Y tú vas y dices: pastor, yo debería casarme con ella. No, hermano, no te cases con ella. Igual me voy a casar. ¿Y tus padres están de acuerdo? No. ¿Quién está de acuerdo contigo? Nadie, solo yo y ella. Qué obediente eres. Y luego cuando te va mal, es que Diosito tiene la culpa. Porque no escuchamos el consejo de la palabra. Un padre le dice al hijo: ¿quieres ser exitoso? Apréndete de memoria la palabra y aplícala en tu vida diaria, y todo lo que hagas va a prosperar. Ese padre le dijo a su hijo, y su hijo es un testimonio. Dice: tenía 25 años mi hijo, me dijo. Y yo le dije esto: estaba estudiando la escuela de administración, la mejor escuela de administración de los Estados Unidos. Y dice: cuando terminaba el año ya sabía más de 250 versículos de memoria. Y dice: ahora mi hijo es un hombre súper exitoso porque pone la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios te bendice porque eres obediente. Entonces la clave de la obediencia es la fe. Hay gente que me dice: pastor, yo creo en los diezmos. No diezmo porque no tengo. Entonces no tienes fe. Porque Dios no te está pidiendo grandes diezmos. Dios te está probando la fe. Y cuando tú comienzas a darle a Dios con justicia, Dios es más justo que tú y te va a bendecir en todo lo que emprendas. Créeme que lo que te estoy diciendo es una palabra que Dios me dio por una sola razón: Dios quiere prosperar a su pueblo aquí en el Ecuador.
Cuando alguien me dice, pastor, me tengo que ir para otro lado, estás diciendo, no creo que Dios pueda bendecirme aquí. ¿Cuántos creen que Dios lo puede bendecir aquí en el Ecuador? Con sea el presidente que sea, no importa el presidente, Dios sigue gobernando las naciones y nosotros somos hijos de Dios, y Dios prospera a sus hijos cuando son obedientes. Entonces, cuando tú estás aquí confiando en Dios y diciendo, Señor, yo voy a poner por obra la palabra de Dios, entonces la presencia de Dios va a estar contigo, y donde quiera que vayas serás prosperado. Una prueba que debes atravesar, y si no lo logras te estarás estancando sin llegar al destino. Eso les pasó a los israelitas. Mire usted, ¿por qué se quedaron dando vueltas en el desierto? Así hay muchos hermanos dando la vuelta y la vuelta y la vuelta en la iglesia. Mire lo que dice Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? ¿A quiénes? Dijeron, ustedes no van a entrar por desobedientes. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿A causa de qué? No dice de su desobediencia. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, a ver, me estoy perdiendo, Señor. Aquí debería decir porque te desobedecieron. No, fue por incredulidad. Y esto tiene que hablarnos al corazón en esta mañana. ¿Por qué podemos fracasar, hermanos, en nuestra vida cristiana? ¿Por qué? Por incredulidad. La palabra nos está hablando de algo y nosotros hacemos otra cosa. Y nunca vamos a ser prósperos mientras no caminemos la senda que Dios nos está abriendo para que seamos exitosos. Y yo me puse a pensar, es verdad, Señor, es incredulidad. No estoy dando porque no creo que me devuelvas. ¿Y sabes por qué Dios te pide? Porque sabe que eso que tú amas está compitiendo con Él. ¿Qué amas más, a Dios o el dinero? Porque Dios no tiene ningún problema con prosperarte. El problema es que estoy luchando internamente dentro de mí. Y al luchar dentro de mí estoy perdiendo la fe porque no estoy creyendo. Por incrédulo estoy viviendo mal. No llegaron a su destino, la tierra prometida de la que fluye leche y miel, por la incredulidad. Es decir, porque no creyeron. Entonces la clave para la obediencia es la fe. Y dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa. Qué linda palabra. Que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, o prospera a quienes tienen fe. Entonces, ¿cuál es la clave de la fe? Oír la palabra de Dios. Mire qué sencillo cómo voy a terminar el día de hoy. Cuando oyes la palabra de Dios, crece tu fe. Y cuando crece tu fe, comienzas a obedecer. Y por cuanto obedeces, la presencia de Dios está sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Mire cómo concluyo. Comencé de atrás para adelante y ahora voy de adelante para atrás. Oír la palabra de Dios me da, diga conmigo, oír la palabra de Dios me da fe. Por la fe es que obedezco, diga. Por la fe es que obedezco. Y si obedezco, la presencia de Dios estará conmigo. Amén. Termino con esto. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí en este servicio? Recuerden que yo les dije que había un testimonio y les dije, ¿quiere que les cuente? Y dijeron, sí. Yo dije, no, porque no lo sabía todavía. Ahora ya lo sé. El día domingo en la tarde me llamó la hermana desde los Estados Unidos. Ella tiene entre 5 y 6 años viviendo, me imagino, en los Estados Unidos. Fue ilegal. Cuando ella fue, ella siguió diezmando en esta iglesia. Cada mes ha sido fiel, cada mes. En esos últimos años se han notado sus diezmos, antes no se notaba. Se ha ido notando sus primicias en enero
completas. Trae su mamá aquí a la iglesia. Yo le pregunté, ¿por qué tú estás diezmando aquí? Tú deberías diezmar allá, en la iglesia que tú vas. Es lo lógico. No debes. Mami me ha dicho, mi hijo, yo quiero diezmar en tu iglesia. Le digo, no, mamita, usted come allá, paga allá. Es como decir, yo voy a Burger King, quiero pagar en Sweden Coffee. Te van a agarrar del cuello. Entonces le digo, mami, tiene que hacerlo allá. Entonces le digo a ella, me dice, no, pastor, porque yo todos los domingos veo la prédica y todos los días estoy conectado con el centro cristiano. Mi iglesia es el centro cristiano de Cuenca y allí yo voy a diezmar. Ah, bueno, está bien, pero no te enojes. Entonces estábamos hablando con ella. Le digo, ¿cuál es el testimonio? Me dice, mire, pastor, hace unos días atrás, unas semanas atrás, me enfermé gravemente y fui a parar en un hospital. Recuerde que ella es ilegal y los ilegales no tienen seguro. Y sin seguro en Estados Unidos estás muerto. Todo ser humano que se aprecie en Estados Unidos tiene que pagar un seguro. Tiene que pagar un seguro. Y ella no tenía ningún seguro. Y entonces me dice ella, fui y cuando terminaron de chequearme y todo esto, me pasan la cuenta de los chequeos. Era $40,000. Dice, pastor, no los tenía. Entonces una amiga me dijo que estaba ahí, miente, di que no trabajas. Ella tiene fe porque diezma, porque ofrenda, porque da primicias, pero el diablo nos engaña. Y en un momento dado dejamos de confiar en Dios y dice, no trabajo. El médico dice, dame tu nombre, y se mete en el computador y dice, aquí dice que tú cobras cheques mensuales. Y ella dice, perdón, mentí. Sí trabajo. Y entonces le dice, aquí dice que tú podrías pagar $25,000. No te vamos a cobrar 40, te vamos a cobrar 25. Dice, pero pastor, no los tenía porque todo envío, o mucho envío para mi país, para mi mamá, para mi familia, acá en el Ecuador. Entonces, no tenía, no podía salir si no pagaba. Estaba atrapada y el hombre me dice, sabes, yo soy salvadoreño, soy cristiano y quiero decirte que tienes que aprender a confiar en Dios. Una lección, ¿no? Fue al pozo por un momento, pidió perdón, sale del pozo. Y le dice, déjame ver qué voy a hacer por ti. Sabes que nuestro presidente Nayib Bukele nos dice todos los días que debemos aprender a confiar en Dios. Eso le dijo él a ella. Ella me está contando a mí, yo le estoy contando a ustedes, tal cual. Y dice que él fue, el médico se fue, ella se quedó sentada y comenzó a argumentar con Dios. La persona que es fiel puede argumentar con Dios. Y dice, me dijo, Señor, que le dijo, Señor, yo te he diezmado, yo te doy primicias, yo he sido fiel contigo en todos mis caminos. Mentí porque me asusté, pero reconocí que no estaba bien. Inmediatamente salió el médico y le dijo, ¿sabes qué? Acabamos de hablar con la junta, nos sorprende, no te vamos a cobrar un centavo. Pero no eso, me dijo, sino que me dieron un montón de bonos para que cada vez que esté enferma pueda ir a esa clínica gratis, porque no me van a cobrar nada cada vez que yo venga aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde no a nuestras oraciones, sino a nuestra obediencia. Y me dijo, pastor, desde que estoy aquí y comencé a mandar mis diezmos, estoy ganando 10 veces más. Me dijo la hermana, dígalo a la iglesia, por favor, pastor. Desde que llegué al día de hoy, desde que comencé a mandar mis diezmos, al día de hoy gano 10 veces más. Dios no es deudor de nadie. Y le quiero decir, no era mi plan hablar de diezmos, sino hablar de obediencia. Pero si hay algo que Dios quiere, que usted y yo seamos prosperados en todos nuestros caminos. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, yo me quiero ir del país. Hace poco me dijo una señora, estoy a punto de irme, ya no aguanto más, la presión y todo. Yo le dije, porque tienes que acercarte a Dios y confiar en Dios. Mientras tanto, aunque te vayas a la China, te vayas a Estados Unidos, te vayas donde tú quieras, no vas a prosperar si no obedeces los principios de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar. ¿Cuántos han recibido algo?